Comienza el Dios de cada día. Hoy con el Padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras. Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa del Dios de cada día, aquí, en la Radio de la Virgen, cuando estamos a jueves 3 de julio, pasadas las 10:30 de la mañana, cuando acabamos de escuchar la Santa Misa, una hora menos en las Islas Canarias, nos disponemos a comenzar un nuevo programa. Saludamos a nuestro compañero Fran Juárez, que está al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene perfectamente. Les saluda el Padre Antonio Carpena desde Honduras. No se vayan, que comenzamos. Queridos oyentes de Radio María, 3 de julio, ya veranito en España. Muchos seguramente estarán escuchando el programa desde la playa, algunos a lo mejor trabajando, otros en el coche. Así que a los que estén en la playa, en el descanso, que lo disfruten para reponer fuerzas. Y a los que todavía están trabajando, pues el tiempo se pasa rápido. Miren, hoy celebramos la fiesta de un gran apóstol, Santo Tomás. Y me gustaría pues abarcar en el programa de hoy, los breves minutos que tenemos hasta las 11 de la mañana, la figura de este gran apóstol, que seguramente lo que más nos ha quedado de él es ese pasaje del Evangelio en el que aparece su incredulidad, aparentemente. Después veremos cómo confiesa a Jesucristo de un modo extraordinario. Por eso, en este día en que celebramos a Santo Tomás, le pedimos pues al Señor que también aumente nuestra fe. De Santo Tomás sabemos por la tradición que fue martirizado en la India el 3 de julio del año 72, por eso hoy lo celebramos. Siempre que celebramos a un santo lo celebramos prácticamente en casi todos el día de su nacimiento al cielo, la vida eterna, es decir, su muerte en la tierra. Los últimos años de su vida estuvo evangelizando en Persia y en la India, que fue donde terminó su vida terrenal. Y de este apóstol de Santo Tomás, pues se le dice el mellizo, porque seguramente tendría pues un hermano muy parecido. Y del apóstol, pues en los evangelios escuchamos 3 episodios en los que aparece Santo Tomás. El primero de ellos es cuando Jesús se dirige por última vez a Jerusalén y donde Jesús será atormentado y lo matarán. En ese momento la mayoría, por no decir todos los discípulos, sienten un impresionante miedo, temor acerca de los graves sucesos que van a acontecer dentro de poco. Y le dicen a Jesús: los judíos quieren matarte, ¿y tú vas a volver allá? Como diciéndole: tú estás loco, tú lo que tienes que hacer es huir. Y entonces ahí es donde aparece la figura de Tomás, que también es llamado como sobrenombre Dídimo. Y él pues va a tener pues una frase célebre, porque Tomás va a ser quien dice a los demás apóstoles: vayamos también nosotros con Jesús y muramos con él. Es decir, no huyamos de la cruz, no tengamos miedo. No estamos 3 años con él, no hemos escuchado muchas palabras, no hemos experimentado y visto muchos milagros. ¿Cómo que ahora tenemos miedo de lo que Jesús nos está diciendo, de que va a Jerusalén a entregar la vida? Vayamos también con él, no tengamos miedo. Y aquí el apóstol Santo Tomás demuestra un admirable valor. Estaba seguro de una cosa: sucediera lo que sucediera, por grave y terrible que fuera, él amaba profundamente a Jesús y no quería abandonarlo. Y es que el valor de Tomás no significa no tener temor. Temor se puede tener, pero el valor no se pierde.
Nadie tiene por qué sentirse avergonzado de tener miedo o pavor. Pero lo que sí nos debe avergonzar totalmente es que a causa del temor dejemos de hacer lo que la conciencia nos dice que sí debemos hacer. Y Santo Tomás es un ejemplo claro y digno de lo que debemos de hacer en el día a día, en nuestro comportamiento y cómo afrontar las situaciones de cada día. Hay un segundo episodio en las Escrituras que habla también de Santo Tomás, y este acontece en la última cena. Jesús le dijo a los apóstoles: «A donde yo voy, ya sabéis el camino». Y Tomás le respondió: «Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino?». Y es que los apóstoles no lograban entender el camino por el cual debían transitar. Y Jesús tampoco. No entendían cuál era el camino que Jesús tenía que acceder, porque ese camino era el de la cruz. Como les decía anteriormente, eran incapaces de comprender esto tan doloroso, no les entraba en la cabeza. Y Tomás tenía una cosa muy buena, y es que era muy sincero, demasiado sincero. No tenía pelos en la lengua, no se guardaba nada en el corazón. Lo que sentía lo decía tal cual. Pudiera equivocarse o no. En el fondo esto es bueno. El Papa Francisco nos decía a los cristianos que no tengamos miedo de decir las cosas, que lo peor que puede hacer es un cristiano mudo, que se calle, que no se mueva por miedo a meter la pata, que más vale no ser agua quieta que se corrompe, sino que seamos agua de un riachuelo que está en movimiento y donde hay vida, aunque a veces corramos el riesgo de equivocarnos, de fallar. Y en eso Santo Tomás lo tenía muy en serio. Tenía que estar seguro, de manera que se lo expresó a Jesús, sus dudas y su capacidad para entender aquello que él les estaba diciendo. Nadie en la religión católica debe avergonzarse de preguntar y buscar respuestas acerca de aquello que no entiende. No tengamos miedo, no nos avergoncemos, no creamos que somos peores que los demás. Estamos aquí para aprender, y es un gesto de humildad también muy grande. ¿Y qué le responde Jesús a Tomás cuando él le dice: «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». ¿Qué le dice Jesús? Pues esa frase célebre que todos conocemos sin igual, en la que Jesús le dice: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí». Y Jesús habla de tres cosas muy importantes para todo israelita: el camino, la verdad y la vida. Para ellos, el encontrar el verdadero camino para llegar a la santidad y lograr tener la verdad y conseguir la vida verdadera eran cosas extraordinariamente importantes para un judío. Hay que ver para un judío el camino ahí donde Dios se ha revelado en los 40 años por el desierto. El pueblo de Israel es un pueblo peregrino, es un pueblo itinerante, y ahí poco a poco va a ir el Señor pues dándose a conocer esa verdad y dándoles la vida y desenmascarando la mentira y la muerte por el cual muchas veces vivían por no hacer caso a la voluntad de Dios en las alianzas. Por eso, en sus viajes por el desierto, los hebreos sabían muy bien que si se equivocaban en el camino, estaban irremediablemente perdidos. Por eso declara que él mismo, Jesús, es el camino, la verdad y la vida. Es como si le dijéramos a Jesús, o Jesús nos dijera a nosotros: «Yo voy para allá, síganme, que yo soy el camino para llegar con toda seguridad». Y es como si añadiera: «Nadie viene al Padre sino por mí». O sea, que para no equivocarnos, lo mejor será siempre ser amigos de Jesús y seguir sus santos ejemplos. Y hay un tercer pasaje en las Escrituras que nos habla de una manera evidente de la figura de Santo Tomás, el santo que hoy celebramos. Y es que recordamos siempre al apóstol Santo Tomás por su famosa duda acerca de Jesús resucitado, y también de su admirable
profesión de fe cuando vio a Cristo glorioso. Es el Evangelio que hoy se ha escuchado en misa, que se ha proclamado. Y lo escuchamos en el capítulo 20, a partir del versículo 24 del evangelista San Juan, y que dice que en la primera aparición de Jesús resucitado a sus apóstoles no estaba con ellos Tomás. Los discípulos le decían que hemos visto al Señor, pero Tomás les contestaba: si no veo en sus manos los agujeros de los clavos, y si no meto mis dedos en los agujeros de sus clavos, y no meto mi mano en la herida de su costado, no voy a creer. ¿Y qué ocurrió? Pues que 8 días después estaban los discípulos de nuevo reunidos y Tomás con ellos. Y ahí fue cuando Jesús se presentó y le dijo a Tomás: acerca tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en la herida de mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Y qué pasó? Pues que Tomás contestó de una manera admirable, con una profesión de fe plena, maravillosa. Le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le respondió: has creído porque me has visto. Dichosos los que crean sin ver. Y es que la fe es creer en aquello que no vemos, pero que esperamos, que se nos ha prometido. Si queremos certezas, queremos cosas palpables, entonces la fe ya no tiene sentido, ya no entra en juego. La fe es una virtud teologal y la fe solamente tiene sentido en esta vida, porque cuando Dios nos llame a su presencia, cuando estemos en el cielo, si Dios quiere, esperemos que todos, pues ya no necesitaremos la fe, veremos las cosas nítidamente, tal cual son. Todo aquello que ha permanecido oculto a nuestra inteligencia y a nuestros ojos. Y es que parece que Tomás era pesimista por naturaleza, no le cabía la menor duda de que amaba a Jesús y se sentía muy apesadumbrado por su pasión y muerte. Quizás porque quería sufrir a solas la inmensa pena que experimentaba por la muerte de su amigo. Y por eso se había retirado un poco de tiempo del grupo y no estaba allí con los apóstoles en esa primera aparición. De manera que cuando Jesús se apareció la primera vez, Tomás, como les decía, no estaba con los demás apóstoles. Y cuando los otros le contaron que el Señor había resucitado, aquella noticia le pareció demasiado hermosa para que pudiera ser cierta. Y nos puede pasar también a nosotros esta duda o este error. Separarse del grupo de los creyentes es, por desgracia, muchas veces exponerse a graves fallos y dudas de fe. Por eso, qué importante es, queridos oyentes de Radio María, permanecer como los apóstoles en el cenáculo, todos unidos, como el Padre y el Hijo son unos junto al Espíritu Santo. Separarse de los creyentes, vivir nuestra vida autónomamente por nuestra cuenta, como los que dicen yo no necesito ir a la iglesia, yo por mí mismo me valgo, es un error muy grande. Porque podemos pasar por un momento de vida fuerte, pero cuando vengan las vacas flacas, cuando pasemos por un momento de debilidad, ¿quién te va a ayudar? ¿Quién te va a confortar? ¿Quién te va a sostener? Es la iglesia. Y si no estás con los demás hermanos que pasan por las dificultades y alegrías que tú y yo pasamos, pues será difícil de poder llevar y corremos el riesgo de perder la fe. Y por eso Santo Tomás, apóstol, hizo esa bellísima profesión de fe: Señor mío y Dios mío. Y por eso se fue después a propagar el Evangelio hasta morir martirizado por proclamar su fe en Jesucristo resucitado. Preciosas dudas de Tomás que obtuvieron de Jesús aquella bella noticia: dichosos serán los que crean sin ver. Queridos oyentes, vamos a dejarle con la canción Por la fe de Verónica Sanfilippo, ya que estamos hablando de la fe de este apóstol Santo Tomás, cómo fue fortalecida, y enseguida volvemos. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver, a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible, por la fe puedo
esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros, aunque todo sea oscuro, aunque ya no tenga fuerzas, en ti esperaré. No, no me dejarás caer. Todo es posible por la fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Queridos oyentes de Radio María, estamos hablando en este programa de Santo Tomás Apóstol, el santo que hoy celebra la Iglesia litúrgicamente hablando, del apóstol llamado incrédulo. Y sobre Santo Tomás hay unas palabras muy hermosas de San Gregorio Magno que hacen referencia a ese pasaje del Evangelio de hoy, de las dudas de este apóstol. Dice San Gregorio Magno: todo esto no sucedió porque sí, sino que sucedió por disposición divina. La bondad de Dios actuó en este caso de modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado al palpar las heridas de Cristo, curó las heridas de nuestra incredulidad. Qué hermosas palabras. Decía también San Gregorio Magno: más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Santo Tomás que la fe de los otros discípulos. Por tanto, las dudas de fe que podamos tener, si las afrontamos bien, serán provechosas para la maduración y crecimiento de nuestra fe. En otro sentido de las cosas, Monseñor Munilla, al que tanto queremos en esta casa, que tiene el programa Sexto Continente y que tiene pues esa página web en ticonfio.org, a la que invito a que nuestros oyentes la visiten, porque allí podrán encontrar la homilía de cada día, sus programas, sus entrevistas. Es pues un libro abierto. Nos da 5 consejos para afrontar las dudas de fe, como las que tuvo Santo Tomás y las que puede pasar por cualquiera de nosotros. Y Monseñor Munilla da 5 pistas, 5 consejos para afrontar estas dudas de fe. Dice: primero, no dejarse ahogar por la duda, no tener un momento de turbación, no dar lugar a eso, estar muy unido al Señor. Acrecentar, alimentar, cuidar la fe de cada uno, porque se puede perder, no vivir de las rentas. Segundo punto, consultar a personas que nos pueden ayudar sin desanimarse, personas que han vivido pues más que nosotros, experiencias grandes, que tienen una fe arraigada. Es importante que nos ayuden, que nos conforten, que nos sostengan. Tercero, las dudas normalmente, dice Monseñor Munilla, esconden una necesidad de conversión por los pecados de nuestra vida. No escandalizarse ante nuestros pecados, no perdamos la fe, sino que nos ayuden a hacer una visión interna de nuestra vida y a la que el Señor nos pide una conversión profunda, acercarnos a Él y Él nos va a hacer nuevos, sin miedo. Cuarto, dice Monseñor Munilla, es necesaria la humildad tan importante. Y por último, quinto, la oración.
Así que consejos maravillosos que nos da Monseñor Munilla para crecer en nuestra fe, en nuestro crecimiento personal, en este día en el que estamos celebrando la figura de Santo Tomás, cuya fe profunda nos estimula a cada uno de nosotros en nuestra vida, a que no tengamos miedo a expresar nuestras dudas como hace Tomás con Cristo, y que la incredulidad del apóstol a veces es la nuestra. Él representa a cada uno de nosotros. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Él es ejemplo de búsqueda de certezas y de dudas, como tantas personas en este mundo pues andan de igual manera. No tengamos miedo. Dudar no es pecado. Dudar es estar abierto a la verdad. Dudar es estar abierto a encontrar pues aquello que nos sacie por completo. No se cierra uno nunca al misterio. Pues que digamos hoy profundamente como una jaculatoria que se repita continuamente en nuestro corazón esas palabras de Santo Tomás: Señor mío y Dios mío. Esa oración que la podemos utilizar tanto en momentos de duda como para expresar pues nuestra devoción y fe en la consagración del pan y el vino, cuando Cristo se hace presente en medio de nosotros. Pues vamos a pedírselo al Señor con confianza, sin miedo. Vamos a pedir también por nuestros hermanos católicos de ritos orientales que celebran a Tomás como patrono, sobre todo los siriacos, sirio-malabares, sirio-malancares, que celebran aquel que evangelizó aquellas tierras. Aprendamos de la virtud y del ejemplo de Santo Tomás, y también pidamos que sea intercesor nuestro ante el Padre. Y hoy también tenemos presentes pues aquellos de los que Santo Tomás es patrono, a los arquitectos y constructores. Pues queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa. Saludamos a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Le dejamos las redes sociales de este servidor: en YouTube y en Facebook, Padre Antonio Carpena López, y en Twitter e Instagram, @Father Carpena. Les dejamos con la canción de Atenas, Aumenta mi fe. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente programa. Bendiciones. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Jesucristo, te has entregado por mí, por mí. Pan de vida, ahora estás tú aquí. Aumenta mi fe, mi Señor. Aumenta mi fe en tu amor. Aumenta mi fe, aumenta mi fe en tu amor. Jesús, Jesús, Jesús.
Finaliza El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado el padre Antonio Carpena desde el Seminario de Gracias en Honduras.